y a todo el auditorio. Em, Como ustedes verán, el título de la ponencia es Un viaje personal al cosmos de Beda el Venerable. La intención es dar una presentación de una de las obras de Beda el Venerable para luego ampliar un poco más, habida cuenta que es un aspecto poco trabajado de este monje anglosajón. Me gustaría comenzar leyendo la primera parte de mi trabajo y luego ya directamente será más corto para luego volver a finalizar y leer las conclusiones, para que no sea tan soporífero este este primer tema. En 1980 se publicó el libro Cosmos de Carl Sagan, y allí el astrofísico y astrónomo escribió: el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo. A la vez, la voz se nos quiebra. Hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano o la de, o la de una cara desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. Más de 1250 años antes, en un alejado monasterio dúplice en la frontera anglo-escocesa, un monje escribe en su celda, junto a su amanuense, su comprensión misteriosa del inconmensurable universo, obra de su creador. Ese anónimo monje es Beda, posteriormente llamado o apodado el Venerable por el Concilio de Aix-Chapelle, y algunos de sus pensamientos que están plasmados en su obra De Natura Rei. La exposición de hoy pretende, mediante el análisis de algunos capítulos de la mencionada obra, intentar explicar cuál era la comprensión que este monje benedictino tenía sobre el cosmos. Ahora bien, Beda el Venerable fue uno de los grandes literatis de la Alta Edad Media. Su producción ciertamente prolífica, habida cuenta que ha escrito sobre variados aspectos del conocimiento y en algunos casos muy profusamente, es recordado más que nada por sus escritos exegéticos bíblicos, pero por sobre todo su historia eclesiástica Gentis and Gloria. Ahora bien, la presencia o la importancia de Beda el Venerable, independientemente de sus obras, se dan, por supuesto, a partir de dos aspectos centrales. Por un lado, la llegada o la presencia que tiene dentro del mundo carolingio, a partir de la denominada renovación cultural carolingia, que es lo que va a hacer Alcuino de York cuando llega a la corte de Carlomagno, que va a traer esos trabajos, y por otro lado, copiar, la cantidad de manuscritos copiados de las obras de Beda el Venerable. Uno de ellos, por supuesto, es la historia eclesiástica, que hasta el siglo XVI encontramos más de 160 manuscritos. Por lo cual, evidentemente, esta figura que muchas veces es poco conocida dentro del ámbito hispanoparlante, generalmente se toma a otros autores, en realidad, desde hace unos años que empieza a tomar nuevamente algún tipo de relevancia, sobre todo con la, por primera vez, eh, edición en español de la historia eclesiástica Gentis Anglorum por la editorial Acar, en español. Por lo cual,
digamos, no es menor el dato, pero también hay que hacer referencia a esta importancia de Beda el Venerable. ¿Qué sabemos de Beda el Venerable? Bueno, en realidad sabemos solo lo que escribió él en una especie de autobiografía en el libro quinto de esta propia historia eclesiástica, en el cual nos narra que aparentemente ha sido dado en adopción por familiares, o mejor dicho, a la enseñanza en monasterio, por familiares, desde muy temprana edad, y que toda su vida, al momento de escribir la obra, que en ese entonces contaba con 59 años, se dedicó siempre a el dulce hábito, dice él, de cantar y escribir y transcribir las Sagradas Escrituras en aras de no solamente eh, llevar una labor de scriptorium, sino también una labor pedagógica con sus discípulos. En otras obras dicen, por ejemplo, que su tarea fundamental es poner a sus discípulos la verdad de las obras. Entonces, esto es lo que sabemos de Beda el Venerable. Sabemos también por las cartas de Cuthberto que no era una persona que tenía mucho de valor, pero sí era significativo, pero sí tenía dos o tres cosas que para ese momento eran de muchísimo valor, como era, por ejemplo, uno de ellos la pimienta. Es un dato anecdótico, pero también marca que es digamos, lo que pueda llegar a atesorar un monje en ese periodo y en esa zona tan alejada, fronteriza. Eh, por lo cual, lo que sabemos insisto, de Beda el Venerable es sumamente breve, no más que esto, salvo algunas leyendas posteriores como la de Jacobo de Vorágine cuando señala por qué aparecería el calificativo de venerable, pero que en realidad ya en el siglo IX, es decir, menos de 100 años de la muerte, como dije, el concilio de Chapelle lo nombra eh, venerable. Ahora bien, las obras de Beda el Venerable se pueden dividir o subdividir en tres aspectos o tres sectores entre las históricas en las cuales nosotros podemos encontrar la historia eclesiástica o la historia de los abades. Luego tenemos algunas hagiografías o vidas, de las cuales eh, no hay ninguna traducción al español, a excepción de una que está o que va a ser llevada en un futuro no muy lejano por el grupo de investigación y estudios medievales al que pertenezco y al que dirige el doctor Gerardo Rodríguez, que agradezco su presencia en esta exposición, sobre la vida de San Félix, que es la primera vez, insisto, que se hace una traducción al español de otra obra de Beda el Venerable. Luego, tratados o trabajos referidos a comentarios bíblicos, sobre todo los evangelios, y a una obra del Antiguo Testamento, que es el Génesis, del cual, al igual que San Agustín, van a decir que allí se encuentran todas las respuestas a los pecados de los hombres. Todas las respuestas a los grandes problemas de la humanidad se encuentran precisamente en el Génesis. Y finalmente sus trabajos referidos a lo que se podría considerar como la vertiente de la ciencia. Estos trabajos referidos a la ciencia son tres: De Temporibus, De Natura Rerum y De Temporum Ratione. Ahora bien, en la exposición que, digamos, en mi comentario sobre el De Natura Rerum,
me voy a centrar, si bien me voy a centrar en una obra que es el de Natura Rerum, no puedo no hacer referencia a las otras dos. ¿Por qué? Porque entender el conocimiento científico de Veda es analizar en su conjunto los tres textos al mismo tiempo. Puede entenderse o hacer un análisis específico de cada obra, pero para entender la comprensión, para entender el cosmos o el conocimiento científico de Veda es necesario los tres. ¿Por qué? Porque se van intercalando y se van mezclando conceptos que van incluso profundizando uno. El de Temporum Ratione es el más extenso de los tres. El de Natura Rerum es una guía o manual, si se quiere, preferiblemente es entendible como un manual, y el de Temporibus, que es un texto relativamente breve, que es, digamos, está más asociado a el uso de la comprensión inmediata, casi como una especie de mini diccionario, no es un mini diccionario, pero una, un artículo menor, un pocket, digamos, en ese sentido. Ahora bien, mientras que el de Temporibus, el de Natural Rerum habla precisamente sobre la naturaleza de las cosas en diferentes capítulos, y el de Temporum Ratione habla específicamente de la composición y de la conformación de esa ciencia, de ese cosmos, ese universo, en vinculación con el tiempo, con el uso del tiempo. ¿Sí? Ahora bien, este de Natura Rerum, como ya les había mencionado, se dice que fue compuesto hacia principios del siglo VIII, del 703. Hay algunas certezas, posiblemente, algunos datos, algunas, digamos, eh, señales que deja Beda, pues en el de Temporibus dice: en estos tiempos en que Tiberio está en su 5º año, decido escribir una obra de carácter natural. Entonces, en esa frase nosotros entendemos como Tiberio III, que gobernó el Imperio Romano de Oriente entre 698 y 705. Ahora bien, esta obra es muy breve, no tanto como el de Temporibus, y consta de 51 capítulos, muy breves, insisto. Sin embargo, la extensión de estos capítulos sí es lo que van a variar. Recuerdan que hace unos instantes yo mencioné que el Génesis es el libro por excelencia, y de hecho comienza la explicación con una clara alusión a la creación, a la cual le dedica 2 capítulos. Luego, a la tierra natal y al cielo, con sus diferentes interpretaciones y elementos que circulan en ellos, a las cuales le va a dedicar 8 capítulos. Luego, 13 capítulos a la cosmología específica, Vía Láctea, estrellas, sol, planetas, etcétera, etcétera. A los fenómenos atmosféricos, 15 capítulos, y a la geografía física, 14 capítulos. Esta estructura, que es clara, da a entender, dicen los especialistas, como ya había mencionado, a un carácter pedagógico bastante claro. Este de Natura Rerum, esta obra, presenta influencias de varios autores tanto clásicos como cristianos. Sin embargo, hay algunos que son constantemente reiterativos en sus
en su utilización. ¿Quiénes son o cuáles son estos autores? Plinio el Viejo, Lucrecio, Agustín de Hipona e Isidoro de Sevilla. Sobre todo, podríamos decir que Plinio e Isidoro son los dos autores por excelencia con los cuales Beda va a construir este tratado o este pequeño manual. ¿Qué va a utilizar de Isidoro de Sevilla? Bueno, su obra homóloga de Natura Rerum, pero también sus etimologías. Mientras que de Plinio el Viejo, por supuesto, su historia natural. ¿Qué es lo que hace Beda con estos autores? Los va a copiar en algunos casos casi literal, mientras que en otros los va a readaptar y reformular en función de la justificación que quiera dar a la explicación. Mucho más para el caso de Plinio que para Isidoro. ¿Justificar qué carácter? Bueno, justificar el carácter cristiano, ¿sí? Porque ya no, digamos, voy a adelantarme un poquito, pero un tema central de este punto es si realmente Beda hizo un trabajo separado del tema científico, del tema religioso, que hay algunos debates, pero bueno, esto no es menor. Presentar precisamente esta cuestión del cristianismo. Ahora bien, si bien eh, es un texto relativamente breve, es un texto esquemático, simplemente para los estudiantes, no hay que dejar de lado que ha sido reiteradamente copiado en cuanto a los manuscritos. Vuelvo a repetir esto, el de Natura Rerum tiene 143 manuscritos. Es uno de los más copiados, y las traducciones de este de Natura Rerum comienzan con la Editio Princeps de Ricardo de 1529, pasando por dos más del siglo XVI. En el siglo XVIII están las ediciones de Gilles del 43, de 1843, y la Pedagogía de Mignet de 1850, la edición del Corpus Christianorum de Jones de 1975, y la edición de Kendall y Wallis del 2010, junto con una edición de, italiana de hace unos años, la primera vez que se traduce también la obra al italiano. Por lo tanto, en lengua, digamos, que no esté en latín, solamente en inglés y en italiano. Ahora bien, entender el de Natura Rerum sin entender la construcción o la importancia que tuvieron los cuatro elementos en la antigüedad es no poder comprender la obra. Es decir, el Natura Rerum debe entenderse como una conformación y justificación de cómo actúan los cuatro elementos y cómo van conformándose en los diferentes espacios o niveles. En este sentido, entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno de estos cuatro elementos, según Beda, trabajan de forma mezclados, pero en realidad están vinculados por una especie de parentesco. Beda utiliza propinquitas. Entonces, es decir,
El fuego, por ejemplo, no puede prosperar en el aire suave que ocupa la zona del cosmos, sin embargo, las llamas, dice, pronto se disipan en la atmósfera. El ejemplo también es claro de la tierra es seca y fría, el agua es fría y húmeda, el aire es húmedo y caliente, y el fuego es caliente y seco. Ven cómo los elementos, independientemente de cada uno, están conectados en algún punto. Están entrelazados más que conectados. Esta observación que hace Beda el Venerable, bueno, insisto, es a través de Isidoro de Sevilla que toma esta referencia, pero la concepción o el análisis de esta cuestión es, o se desprende, mejor dicho, del Hexamerón de Ambrosio. Uno de los elementos que hace muchas veces, que se puede observar en la obra de Beda el Venerable, es que a través de ella, sea Plinio o Isidoro de Sevilla o Agustín, retoma otros autores, aunque no los cita literalmente. ¿Por qué Ambrosio de Milán? Para Ambrosio, esta interconexión elemental habría sido una forma de enfatizar la concordia y el orden que existe entre los elementos. Sin embargo, ¿qué hace Beda? Va un poco más allá y lleva la idea a que existe una mezcla de los elementos. Mejor dicho, vio la mezcla de los elementos como la razón por la que vemos el fuego en la tierra, la presencia del fuego con la tierra, ¿sí? Ignis in terris, y nubes y cuerpos corpóreos en el aire, inere nubila terranque corpora. Es decir, cómo se pueden congeniar dos elementos sin desaparecer. Ahora bien, digamos, este entrecruzamiento de elementos hace que la obra de Vera empiece a entenderse por qué él va a hablar de cielo y tierra, y en ese mundo, en esos términos, va a estar vinculado el concepto de aire, o el concepto de éter, o el concepto de espacio. Por lo cual es un elemento, es un punto bastante discordante de Vera en cuanto a la lectura, porque muchas veces un determinado término puede significar muchas cosas y esto a la lectura puede ocasionar determinados problemas. Sin embargo, a pesar de estos problemas terminológicos, el de Natura Rerum proporciona una imagen notable de la estructura cósmica y de los diferentes niveles que la componen, que son 7 niveles. El nivel más alto y alejado de la Tierra es el Caelum Superius, es el cielo superior. En este apartado, o en este primer nivel, Vera no va a desarrollar en profundidad este punto, sí dará algunos detalles muy breves, comento dos. Por un lado, la ubicación está situado por encima del firmamento, dice, ya explicaremos qué es esto, a igual distancia en todas las direcciones de la Tierra desde su centro. Y al mismo tiempo es la morada de los poderes angélicos o de las virtudes angélicas, ¿sí? Virtutis angelicales. El segundo espacio, por debajo del Caelum Superius, se encuentran las aguas sobre el firmamento. Dice Beda, más bajas que los cielos espirituales, pero más altas que toda la creación corpórea. Beda sigue una tradición al considerar, o al mejor dicho, al atribuir a estas aguas una función de enfriamiento. Dice
Veda, eso de Natura Rerum. Dios templó este cielo con aguas heladas para que no prendiera fuego a los elementos inferiores. El tercer espacio es por debajo del Caelum Superius y de las aguas supracelestes, se encuentra el Mundus. Es la parte corpórea de la creación de Dios. En su discusión inicial sobre la estructura cósmica, Beda presentó un mundo dividido en dos partes. El cielo, Caelum, y la tierra, Terra. Ahora bien, este Caelum al que se refiere en este caso es el cielo inferior. El Caelum inferius. El cielo superior y el cielo espiritual, el cielo superior y espiritual, no forman parte de este mundo. ¿Sí? Los cuatro elementos son los ingredientes principales de este mundo, según Veda. De hecho, presenta una imagen de un mundo como una red interconectada y vibrante de elementos. El universo está formado, decía, por el fuego, por el que brillan las estrellas, por el aire, por el que respiran todos los seres vivos, por las aguas que rodean y penetran la tierra, y penetrando en ella, que es la parte media y más baja del mundo, y que cuelga suspendida inmóvil en el universo girando a su alrededor. Estos son los tres primeros niveles superiores, y después hay otros que son los siguientes, pero que forman parte del mundus, es decir, están dentro de este mundus. El firmamentum está en el límite exterior del mundus, inmediatamente debajo de las aguas supracelestes. Se trata de una bóveda celeste, un sólido firmamento en el que están fijadas las estrellas. Es un espacio donde están fijadas las estrellas. Su presencia es quizá el cambio más significativo en el modelo clásico del universo físico. Dada la proximidad al cielo y su distancia del cielo y la distancia a la tierra, no es de extrañar que sea de naturaleza fina y ardiente, dice Beda el Venerabilis. Subtilis ignaque nature. Las partes del mundo situadas inmediatamente por debajo de esta bóveda también se denominan a menudo firmamentum, pero tienen otra forma de ser. Ese sería, dentro del firmamento, el 3A. Vamos a un 3B, un segundo punto, que es por debajo del firmamentum está el éter. Se trata de un reino enrarecido, dice Beda, asociado con el elemento fuego, y describe lo siguiente: donde todo es claro y está lleno de la luz del día. Se extiende desde el firmamentum, el primer firmamentum, hasta la órbita de la Luna, incluyendo los 7 planetas, en orden: Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Aunque Beda no es muy explícito al respecto, debemos entender, dicen los especialistas, no me quiero ser el especialista yo, que el fuego que llena esta región es muy diferente al fuego del mundo terrestre. El fuego del éter es más puro y más refinado que el que se encuentra en la tierra, dice Beda. Y finalmente, dentro de ese mundo, la última zona es la zona situada bajo la Luna, donde es el aire
que está asociado al elemento del mismo nombre. Y aquí es donde residen los ángeles caídos, que han sido arrojados del cielo. Este aire, o Veda dice aer, se divide a su vez en dos sectores o en dos partes. La parte superior asociada al éter en sí mismo y la parte inferior asociada a la tierra. Esta primer parte asociada al éter es sutil, fino, delicado. Mientras que la otra parte es más turbia, más caótica, y en donde, aquí lo vincula con los capítulos referidos a los fenómenos atmosféricos, se encuentran el fuego, el granizo, la nieve, el hielo y los vientos tormentosos. No por nada, esto es una asociación libre la que estoy haciendo, pero Agobardo de León va a dedicar una obra sobre el granizo y el trueno, vinculado a esa comprensión del cosmos, o mejor dicho, de los fenómenos atmosféricos. Ahora bien, un elemento que hay que tener en cuenta al momento de leer a Beda es que, al igual que Isidoro y Agustín, y otros muchos autores, estos autores tenían la costumbre de indicar en sus escritos la expresión de las regiones de este aire, ¿sí? Es decir, spatium spatia vius aeris. Una frase que muchas veces se puede confundir al momento de traducir porque se puede entender como el aire común de respirar o un aire en el sentido de, digamos, puede ser metafórico, puede ser del propio de la respiración o puede ser un aire enrarecido o ese tipo de espacios etéreos. ¿Por qué digo esto? Porque Beda, en dos obras independientemente sobre Natura Rerum, que me refiero a, en una homilía, en la homilía 2.15, donde va a hablar de las regiones de este aire, Universa Aeris Huius Spatia, y en un texto exegético, in Epistula Septem Católicas 3.2, va a decir precisamente todas las regiones turbulentas de este aire, Cunctis Aeris Huius Turbulentis Patilis. Es decir, cuando Beda escribe en estos dos textos referencias a zonas de aire, está haciendo referencia a este aire que acabo de mencionar, al aire de este mundus. ¿Sí? Y finalmente viene la zona del agua, 5 minutos. Bueno, perdón, me emocioné y nada. No, no, Bueno, sin duda, sí, es fascinante, Alberto, o sea, sin duda, y nos quedaríamos escuchando solo también por coordinar no, un poco no, con, sobre todo porque como hay quienes están asistiendo desde España, aunque allí ya se cambió la sí, hora, pero también para que no se les haga tan tarde. no, por favor, sí, Disculpa, sí. Alberto. María José me dijo 30 minutos y yo hablé como, no. Y finalmente, entonces, las zonas de aguas y las tierras respectivamente, aunque, como vemos, estos dos reinos se interpretan entre sí y no tienen un límite claro. En este sentido, lo que habla, digamos, la explicación que da respecto de las zonas de agua y de tierra, es que esta estructura cósmica clásica de las esferas, de la esfera de la tierra y de la esfera del agua, en realidad son elementos que están entrelazados, dice. La tierra es arrasada y se eleva por encima del nivel del agua en algunos lugares, mientras que el agua fluye por la tierra a través de una gran red de subterráneos
hace que esto, ¿qué pasa? Hace que la Tierra eh, no esté completa de agua y al mismo tiempo el océano no esté desbordado. ¿Por qué hace esto? Porque toma como referencia un concepto de Plinio que es, hemos entendido como el artífice de la naturaleza, el artifex naturae, de la utilización de venas. Esta utilización de venas, esta expresión de venas la toma Beda el Venerable y explica que la tierra y el agua están unidas en un brazo mutuo, con una abriendo su pecho y la otra impregnando el conjunto por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, por medio de venas que corren como lazos e incluso estallan en las más altas cordilleras. Estas venas de agua convierten, digamos, hace que Beda en una teoría que después le va a servir para explicar otros aspectos que no voy a explicar, que son ejemplos que después si quieren se los digo, y salto a las conclusiones directamente, así no digo nada más. De hecho, los cosmólogos cristianos de la antigüedad tardía y de la edad media temprana, siguiendo a Agustín, enfatizaron la importancia divina en el mundo natural. Beda no habla en ninguna parte de la naturaleza no dice en ninguna parte que la naturaleza esté fuera, en cierto sentido, del poder de Dios y por lo tanto no había una diferencia esencial entre las explicaciones naturales y milagrosas. Ambas coexisten sin disonancia lógica. Beda entendía que los fenómenos podían ser causados por fuerzas naturales y al mismo tiempo podían tener un significado divino. Lejos de ser una obra de racionalismo, el de Natura Rerum presentaba un universo en el que todos los fenómenos naturales debían su origen directamente al poder divino de un creador inmanente, un creador que hasta el presente incluso alimentaba a los cuervos y viste a los lirios. El modelo cósmico presentado por Beda en el de Natura Rerum fue la base de gran parte de su especulación teológica y cosmológica posterior, y aunque se trate de una obra temprana que carece de la sofisticación de los escritos posteriores, las ideas presentadas en ellas fueron fundamentales para la visión del mundo de Beda y su importancia se hizo sentir a lo largo de su vida. Es significativo que nunca revisó o se retractó de las opiniones que expresó en sus páginas, aunque aportó algunas adiciones a modelos cosmográficos y más significativos a otras obras posteriores. Algunas obras de Beda, en algunas obras de Beda compuso después del de Natura Rerum, se pueden encontrar expresiones y teorías cosmológicas que llegaría a abandonar incluso a pesar de haberlas planteado tiempo atrás. Como vemos, la importancia y la comprensión de Beda es por demás significativa. Desde la creación del universo hasta el día del juicio final, desde los acontecimientos de las escrituras hasta los milagros de los santos contemporáneos. Pues a fin de cuentas, como escribió John de Salisbury sobre su maestro Bernardo de Chantres en su Metalogicon de 1159, podemos ver las cosas como son y un poco más allá, no sin duda debido a la agudeza de nuestra visión o a nuestro mayor tamaño, sino porque hemos sido criados a hombros de gigantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tu participación, por esta presentación, por la estructura, ¿no? Porque lo cierto es que ha sido una presentación muy bien estructurada y donde se han tocado temas, bueno, que nos hemos movido hacia Agustín, hacia Beda, Isidoro, es decir, todos los intelectuales clave de ese periodo que es la tardoantigüedad. Después hemos hecho un recorrido un poco también por su influencia, por su influencia posterior, lo cual es especialmente didáctico. Yo estoy seguro